La Razón Plus presenta. ¿Qué tenemos en este inicio de semana? Tenemos agenda económica y también la agenda política. Hace algunos días se informó desde esta casa periodística que fueron cesadas de sus funciones 3 embajadoras, la de Irán, la de Italia, la de España, sin una carta del presidente, sin una comunicación directa. Hoy hemos contactado a una de estas embajadoras. Le va a interesar este diálogo y por otro lado, le va a interesar también, tenemos las voces de la empresa privada, porque esta crisis económica no puede caer únicamente sobre las espaldas del gobierno. Tenemos que hacer algo como sociedad. Motor fundamental, la empresa privada. 2 voces en este Piedra, Papel y Tinta. A comenzar esta semana con energía. Les doy la cordial bienvenida. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Así corre el tiempo, estamos avanzando, corriendo en noviembre, lunes 18 de noviembre. Las gracias por estar con nosotros, las gracias a DTV por brindarnos este espacio. Estamos en La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz en señal abierta, en todo el país gracias a las empresas de cable y gracias a la señal del satélite Tupac Katari. Nos siguen también desde fuera del país. Las gracias a ustedes, amigas y amigos que tocan la puerta de La Razón Digital. Acá trabajamos con mucho esfuerzo para darle información, opinión. Los mejores columnistas están acá en las redes sociales, con un lugar cada vez más sólido, con muchos amigos y amigas que se suman a nuestras redes. Y en estos programas, 8 de la mañana, tenemos La Razón Radio. A las 11, Piedra, Papel y Tinta. A las 12, Marcas. Los miércoles, Fútbol sin anestesia. Y, por supuesto, el periódico La Razón en papel digital. Le muestro la portada. Ahí usted la tiene en su pantalla, ingresa muy fácil, entra en nuestra página, hace clic en ese letrerito rojo y está La Razón Digital. Le leo los temas principales de este lunes. La apertura. Morales dice que el viernes se define el futuro del país. Últimas declaraciones de Evo Morales. El líder del MAS afirma que el gobierno cumplió su plan negro. Ha dado una lista también de personas a las que acusa el expresidente. García anuncia un congreso para la revisión del estatuto. Estamos hablando de la actual autoridad reconocida por el TCP, el famoso TCP, el Tribunal Constitucional Plurinacional. Fíjese en la fotografía y abajo, ahí está la selección. Llegaron ayer los chicos de la selección de Paraguay. Están listos, dicen, para enfrentar este desafío y nosotros también estamos listos en la selección boliviana. Bolivia busca mantener su paternidad de 20 años sobre Paraguay. Además, siempre hay estos imaginarios, la guerra del Chaco, nuestras estadísticas previas. Ahí está todo listo para este encuentro en la ciudad de El Alto. ¿Qué más tenemos? En la subapertura, no menos importante, presidente Arce asiste a la cumbre del G20 de Brasil y tiene previstas reuniones con sus colegas Lula y Xi. Así que Brasil
y China están en nuestra agenda también, entre otros temas. Fíjese ahí en la columna de la izquierda hay un mensaje de Claure, no le cuento más, entre a nuestra edición digital de La Razón. Hoy tenemos La Razón, no se olvide que también tenemos una vez a la semana el e-paper de Extra. Bueno, voy a comenzar dándole la bienvenida a la ya ex embajadora Sonia Brito, ex embajadora de Bolivia en Italia. Hemos logrado unos minutos con ella desde Roma. Sonia Brito, bienvenida. ¿Todo bien? ¿Me escucha usted bien? Buenos días, Claudia. Un gusto. Sí, escucho bien. Gracias a usted por concedernos esta entrevista. Voy a retomar este tema. No ha tenido la repercusión que yo pensaba que iba a tener en otros medios y en redes sociales. Me llama particularmente la atención porque se trata, Sonia, de 3 embajadoras. Agradezco que usted haya abierto la posibilidad de este diálogo. Son 3 embajadoras, Nardi Suxo en España, Sonia Brito en Italia y Romina Pérez en Irán, que simultáneamente han sido cesadas en sus funciones. Me llama la atención que haya sido no vía una comunicación del presidente Luis Arce, porque entiendo que es el presidente quien nombra a las embajadoras o embajadores, y esta vez es el director administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores y no la canciller ni el presidente, quien toma la palabra, toma acciones y cesa de sus funciones a ustedes 3, reitero, embajadoras en España, Nardi Suxo en Italia, usted Sonia Brito y Romina Pérez en Irán. Les mandan unas cartas el 4 de noviembre, un día después de difundirse una carta de apoyo al presidente Arce. Entiendo que ninguna de las 3 decidió firmar esta carta y al día siguiente reciben esta comunicación. ¿Es una coincidencia o cree usted que hay algo más? Para comenzar, ex embajadora. Gracias, Claudia. Creo que más allá del proceso de cese de funciones no adecuado, creo que lo que importa es ver las razones de fondo. Y yo te puedo decir que creo que las otras 2 embajadoras, al igual que mi persona, estamos plenamente de acuerdo con esta decisión que se ha tomado con nosotras. No es la forma, como no es la forma como ahora se está actuando también en cuanto al no respeto de los derechos laborales, ¿no? Estamos fuera Sonia, del país. Le interrumpo, Sonia, porque creo que es importante hablar de las formas. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando se cesa de funciones a un embajador o a una embajadora? ¿En qué las formas le llaman la atención? Bueno, se han incumplido varios procedimientos, ¿no? En mi caso, además de embajadora, soy representante permanente ante los organismos multilaterales de Naciones Unidas con sede en Roma, y cuando hay un cese de funciones hay ciertos protocolos que se deben cumplir, hay procedimientos, porque no es que de un momento a otro se retira al embajador. Hay un proceso de transmisión a la nueva persona, de comunicación a estos organismos, etcétera. No se ha cumplido nada de esto, simplemente el personal local de la embajada ha mandado notas a los organismos indicando el cese de funciones y punto. Y bueno, efectivamente yo creo que más allá del procedimiento hay cosas mucho más graves, ¿no? Sonia, ¿laboralmente hubo alguna irregularidad? Porque obviamente personal fuera del país, personal diplomático en ejercicio en distintos países también gozan de derechos laborales. ¿Hay algo con lo que no se haya cumplido? Claro que sí, porque nosotros recibimos la nota el mismo día del cese de funciones. No se nos ha dado un tiempo para hacer los informes. Inmediatamente se nos corta el sistema donde ya no se puede acceder a la información para hacer el informe. Estamos hablando de una alta responsabilidad cuando uno es embajador, tiene muchos temas muy delicados
Y bueno, no tenemos en este momento ninguna de las embajadoras la posibilidad de acceder a la información para hacer incluso los informes. No se ha otorgado por ejemplo, la vacación que por ley corresponde. Antes de cesar en las funciones, si hay vacaciones pendientes, estas vacaciones debe otorgárseles y avisarles por lo menos con 15 días de anticipación, de tal manera que las autoridades cesadas puedan elaborar los informes en el marco de la alta responsabilidad que tenemos, no solo con el gobierno, sino con el país y con los organismos con los cuales nos interrelacionamos. En el caso de la embajadora de Irán, por ejemplo, Romina, no se ha tomado en cuenta que es un país en situación de guerra, que es una situación compleja, delicada. En el caso mío no se ha tomado en cuenta los procedimientos, insisto, como representante ante Naciones Unidas. Y bueno, en este caso simplemente se nos cesó y punto. Quiero recordar, antes de ir a las razones en concreto, ex embajadora, lo que sucedió con la ahora también ex embajadora en España, Nardi Suxo, porque había recibido ya anteriormente una carta en la que le comunicaban el cese de sus funciones, pero luego se retiró la carta. Es la segunda, es el segundo intento con Nardi Suxo. Esta vez llegaron hasta el final. ¿Qué sucedió en este caso? No, en este caso simplemente fue a partir de una negativa de parte nuestra de no firmar un documento que no contribuía para nada a un proceso de pacificación que debería buscarse en ese momento. En ese momento correspondía hacer un llamado al diálogo, al levantamiento de medidas hostiles, al respeto de los derechos humanos, y era un documento que más que todo buscaba imponer una verdad de uno de los lados y no contribuía absolutamente a nada. En mi caso solicité hacer una modificación porque fue un documento no consensuado, fue un documento que no lo habíamos discutido previamente y se negó, ¿no? Simplemente se me negó esta posibilidad, por tanto yo decidí no firmar este documento, al igual que otros embajadores y cónsules. Tengo que decir que hay otros cónsules también que no firmaron este documento. Entonces, es esta la situación por la cual se ha tomado esta decisión. Sonia, ¿quién envía esta carta y cuál era el espíritu, el contexto? Porque las noticias se sobreponen una a otra y no siempre tenemos en mente el momento, el contexto y el contenido de la carta. ¿Y quién envía esa carta para que se firme? El director de gestión administrativa de Cancillería, ¿no? Tiene un mandato administrativo, como dice su nombre, pero estos son cargos políticos y correspondía que al menos la ministra en representación del presidente lo hiciera. Pero yo quisiera insistir, Claudia, soy una mujer de principios, toda mi vida he luchado por la defensa de los derechos humanos desde muy joven. Cuando hubo el golpe de Estado, muchos partieron, muchos se refugiaron, yo no los critico, creo que era un momento complejo. Yo me quedé en ese momento como diputada en la Comisión de Derechos Humanos porque eran muy pocos los espacios que habían para denunciar la violación de los derechos humanos. Yo me quedé, denuncié y recibí muchísimas amenazas en ese momento de muerte a mi persona, a mi familia, y casualmente al poco tiempo una movilidad de la policía me embistió. Dice que se le había roto los frenos a esta movilidad de la policía, me embistió, me atropellaron, me fracturaron varias costillas, estuve en el hospital muchos meses y tengo problemas hasta el día de hoy, secuelas que han quedado de ese accidente. ¿Cuándo fue eso, Sonia? Eso fue cuando recién había asumido las funciones el presidente Luis Arce. A los pocos días ocurrió esto. Yo estuve justamente en una situación muy delicada en el hospital y el mismo presidente me pidió que saliera del país, en ese momento, porque la situación no era nada clara.
Y yo, claro, asumí, no acepté en primera instancia algunas invitaciones que me hicieron para ocupar otros cargos en el exterior, porque yo quería quedarme en Bolivia. Pero bueno, al final mi situación de salud no era buena y duraron varios meses para que pudiera recuperarme. Entonces luego ya acepté esta invitación que me hizo el presidente. Era un momento en que el MAS era uno solo, Evo Morales era el presidente del partido y Luis Arce era nuestro presidente del país. Entonces yo salí a Bolivia, salí de Bolivia, al igual que las otras embajadoras, en un momento donde todos éramos una sola expresión política y defendíamos un solo proyecto político. Entonces, cuando ya se da una ruptura al interior, lamentablemente, bueno, cuando uno no está en Bolivia, tiene tal vez la objetividad de ver los problemas desde otra perspectiva, sin el apasionamiento que seguramente muchos militantes en este momento tienen para estar a un lado o al otro lado. Desde el primer momento mi posición fue de un llamado a la unidad. Yo creo que existen factores externos para la división del partido, para la destrucción del MAS. Durante mucho tiempo intentaron ganarnos en elecciones, no pudieron. Durante un tiempo se dio el golpe de Estado, tampoco pudieron mantenerse. Y bueno, entonces ahora entraron a otro tipo de estrategias que ya funcionaron en otros países, ¿no? Estamos viendo el caso de la Argentina, la división, por ejemplo, entre los Fernández, que dio luego la sucesión de Milei, el caso de Ecuador, porque hubo una ruptura, una división del partido, sí. Persiguieron a Correa, apresaron a Glass y bueno, salió Lenín Moreno. Bueno, ya son ejemplos que se vieron en otras partes del continente. Entonces, esto es parte de una estrategia para destrozar, para dividir al MAS. Sonia. Es por eso sí que Sonia, yo no estaba de acuerdo con estas dos líneas, esta ruptura del MAS. Y esta carta tenía como objetivo respaldar al presidente Arce y quitar el respaldo a Evo Morales en un tiempo de bloqueos. ¿Ese era el objetivo de la carta? Sí, exactamente, ¿no? Lo que quieren es que la gente pueda alinearse a un lado o al otro. Y en este caso yo creo que hay muchos militantes del MAS, incluidas autoridades, que buscan aún todavía la unidad o que no creen que este debe ser el camino. El MAS es el proyecto más importante de los últimos tiempos. Es un proyecto muy grande que ha tenido una historia larga con Evo Morales, que tenía la posibilidad ahora con Luis Arce de darle la continuidad. E insisto que hay factores políticos externos que han coadyuvado a agudizar contradicciones internas del partido porque yo no creo que sea un tema solo de candidaturas. Creo de verdad que hay muchos otros elementos por detrás. La intencionalidad es acabar con el MAS, acabar con esa férrea unidad que había antes del sujeto histórico revolucionario. Ahora se ha dividido a ese sujeto histórico, las organizaciones sociales están a un lado y al otro. Hay una autodestrucción, y lo peor de todo, ¿no? Es que se está perdiendo de vista los principios, los valores revolucionarios con los que los militantes del MAS habíamos iniciado este proyecto. Y ahora se acude a métodos de lucha de la derecha, ¿no? Se acude a métodos de lucha que no son revolucionarios, ¿no? La política se ha degradado, se ha devaluado de tal forma que ahora ya no se confrontan ideas, ideologías, programas. Ahora lo que se hace es buscar las noticias más sórdidas a partir de medias verdades para atacar, para deslegitimar al líder, para matarlo moral, éticamente y políticamente, por supuesto. Sonia. Entonces, ese tipo de política yo no estoy de acuerdo y yo no me voy a prestar y no puedo ser cómplice de él. Sonia, vuelvo a la carta.
la negativa de firmar esta carta de apoyo a Luis Arce, quitando el apoyo al expresidente Morales en esos momentos en bloqueos que estaban presentes en los medios de comunicación, quiere decir que ustedes brindaron de alguna manera el apoyo a Evo Morales, es decir, están en el ala evista, disculpe la simpleza de la idea y de la pregunta, pero es que hoy se está entendiendo el MAS en estos términos, las peleas mismas lo están determinando así. Insisto que fui una de las personas, porque en esto voy a hablar como Sonia Brito, fui una de las personas que hasta el último momento creyó e intentó que este es un proyecto que no puede, que no debe dividirse, que no tenemos derecho a dividir al movimiento social popular, a lo nacional popular, no tenemos derecho a dividirlo. Entonces, hasta el último momento yo estuve en la línea de la unidad. Pero cuando de repente tú ves, Claudia, que la Barra Brava viene o va a La Paz a atacar la marcha de Evo Morales, cuando tú ves que la resistencia Cochala ataca a Nelson Cox, y cuando ves que 18 balas al menos impactan en una supuesta detención de Evo Morales, es un tema de principios. ¿Cómo podríamos aceptar esto? No se han usado los procedimientos adecuados, correctos en todo caso, si es que se quería detenerlo a Evo. Yo creo que se lo quería matar. Y yo saqué un Twitter en ese momento exigiendo una investigación, saqué 2 Twitters en realidad en este momento de conflicto, que fue otro de los elementos que en mi caso molestó y tuvo sus consecuencias, ¿no? Y por supuesto yo no voy a ser cómplice, insisto, en la vulneración de los derechos humanos. Pedí, porque lo había pedido el presidente Luis Arce, que se investigue el ataque a Evo Morales. Yo pedía exactamente eso, que se investigara, y bueno, eso al final se quedó en nada, se dio una explicación poco creíble, poco seria, ¿no? Ningún acto oficial de la policía puede darse de forma con encapuchados, con autos sin placas, etcétera. Entonces, hay cosas que rayan totalmente y van y atentan contra los principios. Por supuesto que esto nosotros no lo podemos aceptar. He cuestionado ello y en todo momento creo que no es la forma de ninguna manera de dar esta lucha, este debate político, ideológico, que debería ser así. Se está devaluando la política, ya no es el arte de gobernar, ¿no? Ya la política ha entrado a otros niveles. Y bueno, no, insisto que yo no voy a ser cómplice de todo esto. Le voy a hacer 2 preguntas muy concretas. Las últimas, Sonia, abusando un poquito de su tiempo. La primera, usted acaba de decir que se intentó matar al expresidente Evo Morales. ¿Usted cree que esto viene desde el actual oficialismo o hay otros actores detrás? Según su lectura, por supuesto. No quiero responder Creo que mis respuestas deben ser responsables. En este momento yo no puedo acusar, pero lo que se ha visto es que ha habido un intento de acabar con Evo Morales. No ha sido en vano que todos los presidentes, la mayoría de presidentes progresistas, se han pronunciado, hasta gobiernos que no son de izquierda se han pronunciado, organismos internacionales de derechos humanos se han pronunciado, porque no es un tema menor que ataquen al expresidente de Bolivia. Estamos hablando de un presidente que estuvo 14 años en Bolivia, de presidente, el primer presidente indígena. Entonces, un acto así no puede pasar como un mero accidente procedimental. Este es un tema muy delicado y bueno, yo no puedo hablar por el gobierno, no quiero hacer suposiciones, pero lo que se ha visto es que ha habido 18 balas, no es para parar un vehículo, ¿no? Porque pueden irse las 18 balas a las llantas, pero cuando se da de esta forma, yo creo que todo el mundo ha puesto en duda las explicaciones que se han dado. Y quiero decirte más, Claudia,
que yo he recibido una serie de llamadas de organizaciones políticas, de dirigentes políticos. En el exterior Evo es muy conocido, la gente se ha alarmado muchísimo por lo que pasó, todos me pedían una explicación y para mí era pues muy difícil, así sea representante del gobierno en ese momento, justificar algo que no es justificable. De ninguna manera se podía justificar lo que ha pasado y por eso más yo exigía, y de corazón exigía que se investigara y que se sancionara a los culpables. Tengo una última pregunta, Sonia. Sí. Son 3 embajadoras, reitero, Nardi Suxo en España, Sonia Brito en Italia, Romina Pérez en Irán, que fueron cesadas de sus funciones horas después de esta carta que se negaron a firmar. Pero hay otros representantes que tampoco firmaron y no fueron cesados en sus funciones. Héctor Arce, se habló de Diego Pari, se habló de Oscar Vega en París y usted me acaba de decir que son otros. Por lo tanto, esto le quita la fuerza a este argumento de que es por la no firma de esta carta que ustedes son cesadas. ¿Qué pasó con estos otros representantes que tampoco quisieron firmar y que siguen en sus puestos de trabajo? Bueno, tengo información que también han cesado a otras personas, pero bueno, no sé cómo será. Yo creo que ellos podrán hablar por sí mismos. Sin duda alguna tiene también algo de patriarcal estas decisiones, ¿no? En realidad todas las estructuras de nuestra sociedad son profundamente patriarcales, porque hombres y mujeres cargamos la historia, la cultura de las relaciones de poder y de opresión, donde las mujeres jugamos un rol de subordinación, ¿no? Y en política no estamos alejadas de ello. Se ha identificado a 3 embajadoras mujeres, ¿no es cierto?, para, yo creo, decir a todos los demás, cuidado, si no se hace lo que se tiene que hacer, bueno, este es el resultado, ¿no? Y bueno, se ha escogido a las 3 embajadoras, las 3 de Europa. Bueno, ellos darán su explicación, ¿no? La ministra, el presidente explicará por qué se tomó esta decisión. Y bueno, los otros embajadores seguramente darán su versión de por qué no fueron destituidos o cesados. Aún no podría yo hablar por ellos. Pero nosotros hablaremos con usted cuando esté de retorno en el país. Las otras 2 embajadoras, Suxo, ex embajadora en España, y Pérez, ex embajadora en Irán. Me imagino que no es hacer una maletita, sacar el pase a bordo y subirse al avión. Imagino que hay alquileres, hay trámites, hay informes, hay familias, hay colegios, en fin, las aguardamos acá para continuar con este tema al que no se ha dado tanta cobertura. En todo caso, muchas gracias por estos minutos y por abrirse a este diálogo. Sonia Brito, ex embajadora de Bolivia en Italia, muchas gracias por este contacto. Muchas gracias, Claudia, por permitir que nuestra voz también sea escuchada allá en Bolivia y bueno, a muchos seguidores que en el exterior también siguen este programa tan serio e importante. Gracias. Gracias, Sonia, que tenga una buena jornada. Bueno, estará más adelante en la jornada. Acá todavía tenemos horas de la mañana, horas que yo voy a aprovechar para mirar lo que sucede en el mundo de la economía. He dicho que iba a tener 2 voces sólidas de la empresa privada. Cumplido. Estoy a mi derecha junto a Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, que se toma el trabajo de subir esta montaña. Gracias, Pablo, nuevamente por aceptar esta entrevista. Claudia, gracias por la invitación. Un saludo a Piedra, Papel y Tinta. Y las gracias también a otra voz de la empresa privada con rostro paceño, presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Rolando Kempf, que ha estado en otras funciones, siempre dentro del universo de la empresa privada. Gracias, Rolando, por venir hasta acá. Claudia, es un placer estar otra vez en tu programa. Es un programa de gran dimensión y para nosotros es un privilegio estar contigo para hablar temas económicos, explicar temas importantísimas del desarrollo económico del país y cómo se presenta y cómo vamos a cerrar este año. Y cómo vamos a continuar. Así es, hemos dicho varias veces, lo he dicho
en entrevistas con ustedes anteriormente, que tiene un papel. La empresa privada no solamente es una parte de la sociedad, la empresa privada tiene un papel fundamental, hasta en el más socialista de los gobiernos, la empresa privada tiene un papel y la queremos sólida como sociedad. Antes de comenzar esta mesa de economía, quisiera compartir con ustedes las caricaturas, porque luego me meto en el debate y no les presento las caricaturas de Al-Azhar y de Víctor Hugo Romero. Vamos al mundo de Al-Azhar. Muchas gracias. Esta es la caricatura de domingo, es la contraportada del Animal Político. Usted ya sabe que puede acceder al periódico de manera gratuita en papel digital. Solamente ingresa a nuestras páginas y ahí están los suplementos. Esta es la contraportada, esa es la Casa Grande del Pueblo, el TCP, la gente. Extraño al perrito, siempre pone perritos por ahí. Al-Azhar y gatos también. Gracias por la opinión, por la creatividad, por el talento. Y desde Cochabamba también Víctor Hugo Romero comparte con nosotros su trabajo. ¿Qué hay para hoy? Ahí está, todo va a volver a la normalidad, dice este personaje, y aprovecho este minuto de imágenes para ir afuera de contexto, donde le voy a compartir una fotografía. En esta casa es importante la imagen fotográfica y las interpretaciones. Aquí va fuera de contexto. Qué linda esta foto, es una imagen capturada por Rubén Atahuichi. Hoy todos hacemos videos, fotos, textos, así estamos en el actual panorama periodístico. Esta foto tiene esta autoría, mi colega Rubén Atahuichi, y Claudio Rosell le ha puesto este texto. No tiene precio el que, sin importar cómo ni dónde, esa persona especial se acuerde de tu cumpleaños y haga lo que tenga que hacer para celebrarlo. Lo verdaderamente dulce no está en el azúcar de la torta, sino en la mirada que dice: lo hice por ti. Viva el amor, lo mismo digo, viva el amor, más que el azúcar, importa el amor, entre otras cosas porque ha subido el precio del azúcar, del arroz. ¿Verdad, Pablo? Estamos en casa haciendo economías. Yo ya he sacado mi receta de la tortilla de cebolla. No voy a comprar pollo si es que el precio trepa hasta el cielo. No voy a comprar carne si es que hacen huelga los carniceros. Tenemos que ver formas, porque nuestros salarios no se incrementan, porque guay también que les digan a los empresarios privados aumenten incremento salarial. Quiero ver sus caras, y nosotros, quienes recibimos un salario, estamos ajustando a esto. La Bolivia de las filas. Fila para la gasolina, fila para el diésel, fila para el arroz, no hay arroz. Esta mañana bloqueo en las puertas de EMAPA. Bueno, el desastre que usted ya conoce, con precios que no hacen sino subir, aunque este fin de semana el gobierno ha emitido varias publicidades donde nos dicen que se va a normalizar, que después de los bloqueos esto se va a normalizar. Dejo la mesa servida. ¿Cómo miran ustedes? A ver, Rolando, ¿cómo explicamos todo esto? Sí, si vemos el tema más importante, la crisis que estamos viviendo es ¿por qué? Porque exportamos menos gas, sea el gas ya no se exporta a Argentina, ha disminuido el gas que exportamos a Brasil, y pero el problema es un problema que teníamos una exportación mínima de 10.000, 12.000 millones de dólares al año. Y esto pues ha conllevado a tener esta crisis económica. Es la madre del cordero. Es la madre del cordero. Si exportamos menos, si no tenemos dólares y la crisis económica se va viniendo, eso es lo que acontece. Ahora, ¿cómo vamos a cerrar la economía este año? Este año vamos a cerrar con un crecimiento mínimo de 1.2%. El gobierno proyectaba 3.7%, o sea que vamos a crecer 1.2%, que es mínimo, y eso también impacta en el contexto nacional. ¿Qué vamos a hacer con la inflación? La inflación va a trepar entre 8 y 12%. Ya vamos a tener dos cifras de 2 dígitos de crecimiento de la inflación. Y esta inflación es complicada para todos los sectores. El gobierno para la ama de ha casa, echado para todos. una culpa fuerte en los bloqueos, que por supuesto que perjudican, lo hemos hablado acá. Pablo ha hablado de la necesidad de una ley también que no ha avanzado concretamente, pero
los bloqueos, si bien nos han perjudicado y mucho, me niego a comprar una piña en 40 bolivianos, me niego, he hecho coctelito de tumbo, no hecho de piña. Pero entonces, si no podemos echar toda la culpa, creo que tenemos que ver este tema de una manera más parcializada, ¿no? Los bloqueos han perjudicado muchísimo, pero no es toda la carga en los bloqueos. No puede estar toda esa carga en los bloqueos. ¿Dónde más echamos la culpa? ¿En la empresa privada también? Los bloqueos han implicado unos 2.200 millones de dólares que han afectado al sector logístico, al sector de exportaciones, al sector de importaciones, a industrial, comercial, a todos. Y eso ha sido su impacto global. Esto indudablemente trae una escasez de ciertos productos, del pollo, de la carne y otros, que han conllevado también a la inflación que estamos hablando. Esta inflación ya de 8 y que pueda llegar hasta el 12%, 2 dígitos, ya es muy importante. Y esto afecta también indudablemente en el cálculo futuro del incremento salarial, que va a ser muy difícil para el próximo año. Afecta para pagar aguinaldos este año, donde indudablemente no va a haber doble aguinaldo, pero sí tenemos que pagar un aguinaldo a fin de año. Y a tiempo, porque hay multas, ¿no? Hay multas. Pablo, ¿de acuerdo con esto que dice Rolando o tienes otra mirada en esta explicación? No, totalmente de acuerdo con Rolando, Claudia. Las cifras están ahí. Lo que queda claro, creo, a hoy es que ya el gobierno ha dado una señal de apertura al liberar la importación de combustibles, que era algo que lo habíamos venido pidiendo tiempo atrás. Creo que ahora recién se reconoce la importancia de la participación del sector privado en la economía. Quienes podemos devolverle la velocidad, la dinámica necesaria, pues somos los privados. Desafortunadamente, el modelo que empezó hace muchos años no priorizaba, no daba el espacio a la participación privada. Muchos años es el más, ¿verdad, Pablo? Así es. Entonces se restringió la participación. Estamos hablando de un 16-20% de economía formal. Entonces no ha crecido la empresa privada. Hemos tenido el tema de regulación de precios. Hoy con mucha preocupación veíamos que los carniceros quieren que se restrinjan las exportaciones. Las exportaciones ya han sido golpeadas por todos los bloqueos. No te olvides que este año, el 2 de enero, muchos no estaban cambiando de almanaque y ya teníamos bloqueos. Terminamos el año con más de 16.000 millones de bolivianos de afectación. Pero, ¿qué ha pasado? Exportadores de piña, de banana, de flores han perdido mercados, y un mercado internacional pues no se desarrolla en 24 horas, no son 3 gotas de agua y ya puedes exportar a la Argentina, a Chile. Si no cumples en tiempo, pues recibes penalización. Y en volúmenes. Y en volúmenes. Entonces es lógico, no pudo llegar Bolivia con piña, pues habrá otro productor de piña, otro productor de banana, los productores de café, etcétera. Entonces son daños irreparables a la imagen de Bolivia. Acá también debemos hablar, por ejemplo, del corredor bioceánico. ¿Por qué no pasa por Bolivia? No es por la altura, no es por el sillar, es porque nos estamos volviendo desafortunadamente un país inviable para nuestros vecinos. El fin de semana veía a muchos periodistas y demás mencionar, por ejemplo, el puerto de Chancay. Esas son políticas de Estado. 16 años el Perú ha trabajado y ha proyectado ese puerto. Para Bolivia, importante. Para la región, mucho más. Brasil va a exportar casi un 30% por el puerto de Chancay. Eso significa 30% menos para el canal de Panamá. Pero ese 30% tiene que transitar de alguna manera entre Brasil y los puertos peruanos. ¿Cómo? Desafortunadamente, la hermana República del Brasil está haciendo un trazo por encima de Pando. ¿Nos están puenteando, Pablo? Básicamente ese es el término. Nos están obviando, nos están esquivando, Claudia, porque tienen miedo, y es lógico que la exportación brasilera pues quede bloqueada, porque esa es la lógica que tenemos. Entonces, ese era espectacular para mejorar Guayará, llegar, qué sé yo, Beni, La Paz y llegar a los puertos.
eso eran inversiones, pero también nos tiene que preocupar porque no ha habido una reacción inmediata del gobierno. El gobierno es el que ya debería hablar. Hay una muy buena relación entre el presidente Arce y el presidente Lula. Ya debían haber iniciado las gestiones necesarias para que ese camino se desarrolle. ABC debería ya tener un trazo, ya deberían estar licitando, buscando financiamiento, etcétera. Además de esto, Claudia, el puerto de Chancay va a tener un impacto muy fuerte en la región porque se va a desconsolidar la carga y necesitas tener aeropuertos. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz ya deberíamos estar trabajando en que se vuelvan los hubs que tan mentados, tan anhelados, que no los tenemos. Llegar a al aeropuerto de La Paz y aparece un jardín de obstáculos, el avión se sacude, no tenemos la infraestructura, entonces estamos perdiendo las oportunidades para insertarnos. ¿Qué le pedimos desde la Cámara Nacional de Industria al gobierno, a la Asamblea? Pues que se aprueben leyes de inversión, hidrocarburos, minería, la ley antibloqueo. Hoy Bolivia necesita una ley antibloqueo. Pero el oficialismo arcista le va a decir, los evistas y otras oposiciones están bloqueando. ¿Qué me dicen a mí? Va a decir Arce, si están bloqueando en la Asamblea. Lo que pasa hoy, que Bolivia ya no quiere la izquierda, ya no quiere la derecha, quiere trabajar por Bolivia. Hoy es el momento de despojarnos de la ideología, de los colores políticos y proyectar esa Bolivia del 2030, del 2040. Este gobierno o los subsiguientes necesitan comenzar a diagramar, a diseñar, a construir ese nuevo camino, porque todas las leyes que mencionamos y muchas otras que ya hemos hablado vienen de 1939, sí. Han sido typeadas en una máquina Underwood. Entonces, no podemos, Bolivia no puede continuar en ese camino. Y ahí no hay oficialistas, no hay oposición. Ahí debían estar los asambleístas por Bolivia proyectando esta norma. Le cuento una mala, se están agarrando a clavelazos, a rosazos, se están agarrando durísimo en la asamblea. Si fuera lo de las flores, me quedo tranquila. No le cuento a Pablo cómo están dentro del MAS y en las otras oposiciones también, pero hay que darle el protagonismo al MAS arcista y evista. Difícilmente van a llegar a un acuerdo hoy. ¿Ustedes podrían avanzar como empresa privada solamente con el oficialismo? Es difícil traer inversiones a Bolivia si estamos en esas condiciones. Lo que ha pasado el día de la asamblea ha sido un espectáculo por demás vergonzoso. Los bloqueos en el Parlamento, los bloqueos en las calles. ¿Usted estaba ahí? Sí, estuvimos presentes ese día y bueno, tuvimos que... ¿Qué cara pusieron en el cuerpo diplomático? Bueno, los diplomáticos, el empresariado, creo que es Bolivia la que siente vergüenza de lo que pasa, Bolivia es la que se siente frustrada de esa inviabilidad. Por eso, desde la Cámara de Industrias, ¿qué pedimos? Que nos despojemos de los colores políticos. Comencemos a hablar de una Bolivia de norte a sur, de este a oeste. Cada una de nuestras regiones tiene un enorme potencial, pero si la bloqueamos, Potosí, que es la que genera hoy, por ejemplo, una mayor cantidad de riqueza, los dólares de exportación por la minería, tenemos Santa Cruz con la agricultura, la ganadería, Tarija con los vinos, La Paz con su industria, con el turismo, la gastronomía. Hemos recibido noticias de que restaurantes han sido reconocidos por su calidad. ¿Qué estamos haciendo por proyectar esa Bolivia? ¿Qué Bolivia le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Bolivia tiene una enorme cantidad de riquezas y potencialidades. Lo que hoy Bolivia no tiene es tiempo para la toma de decisiones. No hay medida más cara que la que no se tome hoy. No hay diésel más caro que el que no se tiene. Entonces, el gobierno y la oposición tienen esa gran responsabilidad con 11.5 millones de bolivianos, Claudia. ¿Qué responsabilidad tienen en la empresa privada? Porque no van a mirar de palco. Miraron de palco cómo se agarraron estuvimos ahí, fue pero ¿y después? Una vergüenza. Pero ¿qué alternativas tenemos? Me sumo a las palabras vertidas por Pablo y a eso le sumamos. Tenemos el gabinete turístico. Es algo que tenemos que instrumentar, abrir los cielos de Bolivia. Tenemos que mejorar el tema de que no tengamos bloqueos y abrir el turismo. Hemos calculado que en turismo podemos generar por lo menos 3.000 millones de dólares. Tenemos el salario Uyuni,
el lago Titicaca, Tiahuanaco, Yungas y todo lo demás, donde creemos que podemos atraer por lo menos 3.000 millones de dólares en turismo. Esto es muy, muy importante y creemos que tenemos que apostar por el desarrollo del país. Pero hay Ahora, temas urgentes, ¿no? Hay temas urgentes. A pesar de todo el drama, el sector empresarial produce entre el 70 y el 80% del PIB, que es lo que genera trabajo, desarrollo y todo lo demás. Creemos que si vemos Perú en tema de minería está exportando 60.000 millones de dólares. Ahora con el puerto de Chancay es algo muy importante. Ahora, ¿qué poder hacer? Creemos que tenemos alternativas, hablando de salidas hacia el Pacífico. Podemos ver el tema de los puertos chilenos, donde podemos generar alguna concesión de puertos chilenos hacia Bolivia y podamos mejorar nuestra logística. ¿Y hay otros puertos que no sean chilenos que podamos aprovechar? Podríamos hablar de Tocopilla. Mejillones junto al mar, pero seguimos... Tocopilla y Mejillones, del... pero tenemos ahí un ferrocarril que nos puede unir y si nos los dan en concesión sería una alternativa muy importante. Y Perú, pues ya lo dijo Pablo, con el puerto que ya se ha inaugurado, donde China ha invertido en Perú 30.000 millones de dólares en todas las alternativas. O sea, hay mucho por desarrollar. Nosotros tenemos que abrirnos al mundo. Y si vamos a lo que nos está preocupando actualmente, porque obviamente cuando hay estos líos uno se dirige al gobierno, al ejecutivo, que no hay pollo, no hay carne, la huelga, ahora los carniceros, la inflación, ya conocemos todos. ¿Cómo puede la empresa privada jugar su papel también? En este mismo estudio, más de una vez se ha acusado a la banca de andar... cotizando dólares por aquí, por allá, no venden aquí, reciben allá. Hay como un laberinto donde está la banca viendo los mejores precios para los dólares. Se ha hecho referencia también al papel de la empresa privada como generadora, no solamente de dinámicas económicas, sino de acuerdos también. Seremos también críticos con la empresa privada, ¿no? ¿O lo está haciendo todo bien? A ver, la empresa privada nunca le ha fallado a Bolivia. En el COVID, durante el anterior gobierno, en este gobierno, continuamos trabajando, hemos seguido invirtiendo. ¿Qué es lo que requerimos para poder crecer, para poder ampliar? Mayor seguridad jurídica. No van a llegar más inversiones extranjeras y necesitamos capital extranjero. Necesitamos normas más ágiles. El mismo presidente ha pedido que se digitalice, que se desburocratice. Hoy, para cualquier trámite, todavía tenemos que llevar colección de fotocopias. Entonces, un primer error es toda esa burocracia que nos ahuyenta. La excesiva sobreregulación. No puede ser que ese 16 o 20% de la economía formal le caiga impuestos, la AEMP, la autoridad de juegos, etcétera. Cuando un 80% más no está en el mercado formal y no estamos haciendo nada para incorporarlos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacen nuestros embajadores, por ejemplo, para ayudar a que nuestros productos lleguen al mundo? Entonces, desde el sector privado vamos a seguir invirtiendo, estamos invirtiendo. Una industria, una empresa, no es como una carpa que la podemos desarmar y la podemos llevar a otro país. No es así. Son muchos años de trabajo, son inversiones muy fuertes que no podemos hacerlas desaparecer de un día a otro. Pero ¿qué es lo que requerimos? Nuevamente, seguridad jurídica. ¿Qué está pasando en el oriente, en agricultura, en minería? Acá también lo mismo, las tomas de tierras. Se debe comenzar a restituir el Estado de Derecho, Claudia. Han sido años en los cuales nuestros empresarios mineros, agricultura, acá mismo en la ciudad hemos visto cómo están avasallando. ¿Qué se hace para eso? Entonces, reitero, debemos continuar trabajando con este gobierno, con los siguientes gobiernos. Debe haber una mayor y activa participación del sector privado que nos permitan y nos faciliten la inversión. La pregunta difícil de la mañana, lluviosa, espero que hayan traído paraguas, porque está que se cae el cielo sin esta sede de gobierno. La prueba de que mi paisaje no es de utilería, cuando llueve así. Bueno, vamos a
a la pregunta difícil, ¿cómo ven la política? Yo sé que los empresarios no se quieren pronunciar, pero Bueno, a ver. vemos que tenemos que encontrar un diálogo entre los políticos y tenemos ¿Del que... MAS? ¿Se anima a hablar del MAS? Yo no quisiera hablar de... Yo quisiera que se hable del MAS. Lo importante es que las partes encuentren un diálogo correspondiente. Yo creo que el tema de desarrollo económico pasa por abrir las puertas a la inversión. Cuando vino Lula acá, estuvimos con los empresarios y ponte la presidenta de Petrobras nos mostró que teníamos áreas importantes de desarrollo, pero el government takeman era en Bolivia es 90% para el Estado y 10% para... Entonces, así no se puede desarrollar. Tenemos que cambiar la política petrolera totalmente ¿Más abierta, liberal, Rolando? totalmente liberal. Si no, no vamos a tener ingresos. La ley minera se la llevó Perú, nuestra ley minera, y exporta en este momento 60.000 millones de dólares. Creemos que debemos abrir las puertas al sector empresarial, al sector de desarrollo, y a pesar de eso estamos nosotros produciendo el 70-80% del Producto Interno Bruto. O sea que es importante que el sector gobierno piense en un desarrollo empresarial y piense de abrir las puertas a la inversión, y la seguridad jurídica, como decía Pablo, es fundamental, sin lo cual no podemos generar desarrollo. Pablo Camacho se anima a hablar de política, del MAS, de lo que se espera como acuerdo, porque del MAS dependemos todas y todos, porque es en sus dos alas la estructura política más fuerte en este momento y es la que se está sacando los ojos en estos momentos, es la que no está generando acuerdos y está generando una serie de incertidumbres también en la economía, ¿no? No se va a animar a hablar de la política. No, vamos a lanzar un mensaje y reitero, ese es el momento de pensar, no en política, es el momento de pensar en 11.5 millones de bolivianos, dentro de los cuales tenemos 2 millones de microempresarios, 600.000 fabriles. Este es el momento de pensar en esa Bolivia, que la que hoy tenemos no es la Bolivia que hoy queremos. Es el momento de comenzar a ver la Bolivia del 2030, del 2040. Debemos comenzar a trabajar todos en esa visión. Esperamos que los problemas internos, que los problemas en la oposición también se solucionen, pero es simple, es una visión de país. Si hoy no trabajamos por Bolivia, reitero, no sé qué Bolivia le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. En verdad, este es el momento de una profunda reflexión al interior del gobierno y al interior de todos y cada uno de los partidos. Ya los bolivianos no queremos escuchar de mayores peleas y conflictos. Hoy Bolivia, igual que la Cámara de Industrias, no va a la oposición. Nosotros llegamos con propuestas y tenemos esa satisfacción de haber sido la única Cámara que le presentó al presidente el 14 de agosto una propuesta de corto, mediano y largo plazo. Esa es la forma en la que tenemos que construir Bolivia. Hablando de propuestas, y ustedes saben de economía, cuéntenme qué riesgos hay con las importaciones, porque yo tenía en la mente el cuidar nuestras exportaciones, es de sentido común, exportemos más para traer más recursos al país, que esto obviamente pasa siempre por el Estado, termina distribuyéndose, si es que las políticas son acertadas en todos los niveles. Viva la exportación, pero ahora hay también riesgos con el descenso en las importaciones. Comienzo con esta empresa. Nosotros, si hemos dejado el papel, es porque ya no lo podemos importar, porque nosotros importamos gran parte de nuestros insumos, casi todos. Papel, tinta, placas, no les voy a contar mi problema con la dificultad en encontrar dólares e importar. Estamos en una lucha dentro de este rubro. ¿Por qué? Además son peligrosas las cifras de descenso de las importaciones, Rolando. Bueno, en septiembre hemos tenido un superávit importante de 70 millones de dólares, pero en lo que va del año tenemos un déficit comercial de aproximadamente 350 millones de dólares. Quiere decir que estamos importando más de lo que estamos exportando. ¿Qué hacer en este momento económico?
Bolivia necesita un modelo económico de una apertura. Necesitamos 3.000 millones de dólares, 4.000, para resolver nuestro problema económico. ¿Qué hacer en ese sentido? Hacer una emisión de bonos, ir a un organismo internacional donde te puedan prestar 3.000, 4.000 millones de dólares. Prestarse sería una de las principales En soluciones. en este momento no tenemos otra salida. Porque he hablado con economistas, unos dicen sí, no. No, Por ejemplo, Jaime Dunn dice sí, vamos al... No, Alberto Bonadona dice sí, Horst Greve dice no, el Pero préstamo no es que necesariamente la solución. necesitamos una apertura hacia el mundo internacional, hacia los organismos internacionales, donde te van a pedir también cierta contraparte, te van a pedir bajar el déficit fiscal, te van a pedir condiciones, y tenemos que sincerar nuestra economía. No podemos estar en un momento donde haya demasiado gasto y no haya suficiente ingreso. Eso pasa hasta en las familias. Entonces, si nos vamos a nivel macro, necesitamos en este momento una inyección económica para salir del problema. ¿Estás de acuerdo, Pablo, con esa salida? Totalmente de acuerdo. No va a haber otro camino que prestarnos, pero no a la Argentina, no como Argentina, ¿no? Que ha terminado en un... Pero más allá de eso, y como de acuerdo con Rolando, Bolivia debe abrirse al mundo. Tenemos que comenzar a ser parte de otros tratados bilaterales, multilaterales, porque hemos quedado aislados. Entonces, si no nos abrimos, no buscamos mercados, va a ser la situación compleja. Si hoy no nos ponemos a trabajar, por ejemplo, con el Mercosur, es un mercado de más de 500 millones de habitantes, pero si Bolivia no se prepara para ingresar a ese mercado, si hoy Bolivia continúa bloqueando, si tenemos un grupo radical que dice que se prohíban las exportaciones de carne, de minerales, de soya, estamos complicados. Si hoy no tenemos el diésel, y esto es crítico para la cosecha y la siembra, que de acuerdo a la CAO tienen máximo hasta el 2025 para sembrar, va a haber una crisis alimentaria. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Requerimos a mayor apertura, mayor participación. Bolivia tiene que ser parte del mundo. Todos los países de nuestra región de Latinoamérica han modificado su normativa para hacerse más atractivos. La única es Bolivia, que se sigue cerrando y no quiere ser parte de ningún otro acuerdo. El tema de los BRICS, perfecto, vamos a los BRICS. ¿Cómo nos beneficia? Habrá que verlo, más allá de ser parte de una organización, hay que ver cuánto nos beneficia y cómo podemos trabajar. Entonces, yo creo que el gobierno puede tener participación en ciertas áreas regulatorias y demás, pero la pregunta es, ¿qué empresas públicas, por ejemplo, hoy están exportando? ¿Estamos logrando generar divisas? El diésel es interesante, nos han reconocido que sin la participación del sector privado, pues va a ser difícil encargar la provisión. ¿Cómo conseguimos dólares? Eso conversábamos con Rolando. ¿De dónde vamos a conseguir los dólares para importar? He conversado con muchísimos... ¿De dónde? Qué gran pregunta. ¿De dónde, ¿De Pablo? dónde conseguimos los dólares para importar? No importa, hemos conversado, nuestra posición es muy clara. Primero, que es un año para el negocio. Es muy difícil por la inversión y demás. Proyectar un negocio para un año es imposible. Pero ustedes también al exportar tienen dólares, ¿no? Pero nuestras exportaciones, como decía Rolando, cada vez son menores y no todas las industrias exportan. Y no te olvides que, como tú decías, un 60%, entre un 40 y un 60% importamos en insumos, lo cual gran parte de los dólares se quedan en el exterior. Entonces, si hoy ¿Se quedan o los quedan? Gran crítica también. Pero tienes que pagar transporte, tienes que pagar seguros, tienes que pagar por tus insumos, entonces se quedan esos recursos en el exterior, no los puedes traer. Y hemos visto cómo las navieras ya no quieren que se paguen en Bolivia, quieren que se paguen en el exterior. Entonces, eso hace muy difícil, pero ¿qué ha pasado? Que nos hemos acostumbrado a pensar en chiquito. Bolivia tiene que comenzar a pensar en grande y tenemos que comenzar a exportar. Y si no hay políticas que nos ayuden, y si tenemos el bloqueo a la puerta de nuestras industrias, tenemos grupos que no quieren que exportemos, no vamos a tener dólares, no vamos a crecer, no vamos a exportar.
y obviamente las importaciones van a caer. Y eso es preocupante porque eso significa que no hay renovación de bienes de capital, no estamos importando insumos y otros. Hay muchos productos que ya se Eso ralentiza, me imagino, la economía. ralentizando. Hay muchos productos que se van a dejar de producir por priorizar los del consumo diario, si tú quieres. Entonces, necesitamos conversar, necesitamos trabajar con el gobierno. Reitero, se deben tomar decisiones ya. Un tema más, Claudia. Sí. Si me permites, tenemos que cambiar la matriz energética. En este momento generamos energía eléctrica con gas. Tenemos que cambiar esa energía eléctrica a través de energía solar, energía de viento, energía eléctrica de turbinas, porque de lo contrario, de aquí a 2, 3 años, no vamos a tener gas para generar energía eléctrica. Y vamos a estar en un problema mayor que el tema del diésel, porque toda la población no va a tener energía eléctrica, va a haber cortes, etcétera. Y este es el momento que tenemos que pensar en el cambio de la matriz energética. Tenemos que generar energía eléctrica a través de turbinas, tenemos que generar turbinas eléctricas, utilizar el agua, utilizar el viento y solar, porque este tema se nos viene más adelante. No vamos a tener suficiente gas para generar la energía. 12:02, dejó de llover, nos vamos al almuerzo. Gracias, Rolando Gracias. Kem, gracias, Pablo Camacho, por ayudarme a comprender mejor y avanzar un poquito más. Gracias a ustedes que nos han acompañado a lo largo de esta hora. Tuvimos un poco de política y un poco de economía, que es lo que está marcando la agenda en estos días en nuestro país. Que pase una bonita tarde, nos vemos mañana a las 11. Gracias. Decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.